Pero ¿qué pasa, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox y bienvenidos a otro vídeo. Hoy estamos de vuelta viendo el canal de Anomaly, el creador de la serie de analog horror alrededor de polillas, Murderhouse. Aquí en el canal ya cubrimos la primera parte y esta vez, como notarán, el vídeo es un poco más corto. Vamos a ir no vamos a quedarnos tanto tiempo en la parte de las polillas y vamos a cubrir también otro vídeo que tiene en su canal que cubre un críptido de la vida real, así que como sea, no los entretengo mucho más, así que sin más preámbulo, vamos directo al vídeo. Empezamos con un reporte de la policía de New York en abril del año 2000, una llamada del sheriff que decía que civiles aseguraban haber visto un enjambre de polillas haciendo estragos, rodeando edificios, obstruyendo caminos y atacando personas. Durante el incidente se encontraron capullos de material biológico y cigarras enormes emitiendo sonidos del nivel de una taladradora. Algunos de los especímenes identificados medían hasta 40 centímetros, con extraños tentáculos que salían de su cuerpo. Tiempo después, otro enjambre fue avistado en otro condado del estado. 3 miembros del personal de fumigación enviado a limpiar el asunto fueron heridos, aún teniendo el traje hazmat entero. Uno de ellos había sido picado en el brazo. La extremidad procedió a decaer, transformándose en un apéndice gelatinoso con cabellos tan duros como una uña. El 11 de abril, en un parque cerca de ese condado, llegó a la policía reportes de cuerpos extraños apegados a los árboles de la localidad, y que al tocar el suelo estos se retorcían como si tuvieran una epilepsia. Al llevar los especímenes a un laboratorio federal, hallaron que los cuerpos eran malformaciones de polillas con apéndices que, a pesar de haber sido confirmados como biológicamente muertos, se movían en defensa del cuerpo principal de la criatura. Además de que esto no era una mera mutación, parecía un experimento, ya que los análisis más profundos llegaron a la conclusión de que estas eran amalgamas de insectos con humanos. Los tentáculos eran dendritas humanas súper desarrolladas, y que al tratar de introducir uno de estos especímenes en una colmena de abejas, estas huían de la muestra. Lo siguiente es un reporte un poco más extenso sobre un culto en América, que se originó alrededor del año 1950 en el estado de Vermont. Esto obviamente se conecta al culto que vimos en España en el capítulo anterior, a la iglesia de Murderhouse. En un pueblo de Vermont fundado por los primeros colonos en Estados Unidos, nos cuentan cómo 2 sacerdotes católicos vinieron de Europa para tratar de establecer su fe en la zona. Extrañamente, estos introducían elementos poco ortodoxos en la doctrina tradicional, añadiendo una figura por encima de la Trinidad, representada como una polilla, asegurando que este era el punto de conexión entre Dios y el mundo. Tal era su devoción y el alivio espiritual que sentían, que erguieron monolitos de piedra y murales que aseguraban eran la verdadera manifestación de Dios, que su forma era tan compleja que la única manera en la que la gente podría alcanzar una comunión real con él era asimilando la forma de la polilla. Más tarde se descubriría que en el pueblo, aquellos considerados herejes o que se saliesen de línea eran tomados como prisioneros y castigados. No fue hasta una intervención federal muchísimo más tarde que este tipo de práctica cesaría, pero habían reportes de que los habitantes encendían hogueras alrededor de los monolitos y se volvían cada vez más y más aislados. Aquellos herejes o espías los tenían como prisioneros bajo tierra. Esto se supo al investigar una vasta red de túneles que se encontraba cerca de la iglesia. Algunos de los habitantes de la localidad lograron fotografiar una de las últimas ceremonias a Murderhouse. Tras mucha investigación, lo único que se sabe con certeza es que algo sobrenatural tuvo lugar en esa ciudad, pero tanto esporádicamente en la forma de incidentes con fuego. Entre esto y las polillas que encontraron con material genético humano, podemos conectarlo con lo que vimos en el vídeo anterior. Vemos más instancias de este culto mezclando polillas con humanos para así obtener un entendimiento más cercano de esta deidad que tanto alaban. La última parte es un reporte de 1991 de cómo, tras actividad sospechosa, la FBI limpió una granja en Vermont. Solamente habían 3 hombres propietarios de la casa bajo un contrato firmado por el padre de uno de estos que databa de los años 50. Tras la interrogación, ninguno de ellos tenía idea de lo que había ocurrido en esa época con el culto a Murderhouse. Este acordaba mantener una única estructura en medio del campo de maíz. Al descender en la cabaña había una puerta que daba a unos túneles, que daba a un centro de culto que conectaba a otros lugares a través de muchos kilómetros bajo tierra. Estas también pertenecían al culto de Murderhouse. Al descubrir la presencia de criaderos de insectos mutantes en el suelo, los agentes optaron por sellar por completo el lugar. Esto para prevenir la sobrepoblación y para asegurarse de que no escapen a la superficie por nada. Más tarde, en 1996, la residencia de la granja se incendiaría en una fuga de gas.
La puerta del garaje sobrevivió a las llamas, dejando solo un dibujo de una polilla enorme en esta, además de esta extraña criatura encontrada a unos kilómetros de la granja original. Esta era una de las amalgamas de polilla mutante, que luego se descubrió. La cabeza de uno de los cuidadores estaba apegada a esta. Lo siguiente no sería más que un reporte de una cadena de noticias del centro de Asia, al que al parecer había llegado la influencia del culto de Myorhoi. Pero realmente no hay nada nuevo en esta parte, además de lo que ya hemos visto. Ok, lo siguiente de lo que les quería hablar no pertenece a la serie de Myorhoi, pero el canal de Anomaly tiene otros vídeos que hablan sobre sucesos igual de extraños. Este en particular, que llamó mi atención, habla sobre el fenómeno de la alfombra marina. Para los que no saben, este es un críptido algo desconocido. Es un críptido, una leyenda urbana, una colonia enorme de organismos que llega a medir cientos de metros de largos que se arrastra a lo largo del fondo marino. Se desconoce exactamente qué son estas criaturas y cuando se trata de fotografiar es una mancha negra sobre la arena, con una textura que se asemeja a patas de artrópodos y pequeños tentáculos. Aquí se nos cuenta cómo en el norte de Alemania, en una planta petrolera, los trabajadores de la zona tuvieron un encuentro con esta cosa y no sabían exactamente qué era. Sobre la planta, uno de los trabajadores se extrañó al ver que había una fuga de petróleo en la sala de máquinas. Al llamar a uno de los técnicos, este le aseguró que solamente era una mancha provocada por una falla de aceite. El material era extraído a tal profundidad que era imposible que llegase aquí así como así. También tomaron una foto de lo que se había colado en los muros y, como pueden apreciar, esto no es mero petróleo. La sala de máquinas poco a poco comenzó a inundarse con la sustancia negra, hasta el punto de quedar prácticamente inutilizable, como podemos ver, siendo completamente cubierta por estos tentáculos de brea. Rápidamente la situación empezó a salirse de control. La sustancia empezó a rodear los pilares que sostenían la plataforma. También nos muestran unas cuantas imágenes de un pescador que logró captar más de cerca a la alfombra negra y de cómo la sustancia también infectaba a otros peces. Eso es lo curioso del estilo de analog horror que se lleva Anomaly. Simplemente nos muestra estos fenómenos sobrenaturales sin recurrir a ruidos extraños o screamers. Y ya para acabar también tendríamos este vídeo que solo se titula Extrañas esferas. Es bastante corto y nos cuenta cómo en Brasil en 2004 la Policía Federal selló bajo toque de queda una municipalidad de Río de Janeiro. Nadie entendía bien por qué había ocurrido. Para alrededor de la 1 de la mañana, una de las vías que salía de este lugar estaba repleta de cuerpos cubiertos con mantas blancas. Algo grave había pasado. Poco después también hubo reportes de incendios y explosiones venir de dentro de esta localidad. Para el día siguiente la fuerza militar hizo como si nada de esto hubiera pasado, un total blackout informativo. No fue hasta que mucho tiempo después que la gente empezó a buscar información sobre este evento que se dieron indicios de lo que pudo haber ocurrido por la cubierta de una revista en el año 89, donde un acontecimiento bastante parecido ocurrió en otro lugar. Esta vez con la aparición de unas extrañas esferas atacando a miembros del cuerpo militar. Estas flotaban en el aire, cubiertos de tentáculos y a ratos parecían anémonas. Las imágenes hablan por sí mismas. La revista no se toma la molestia de preguntarse qué pudieron haber sido estas cosas y simplemente ata sus orígenes a algo que pudo haber rondado libre en la jungla o que tal vez se haya despertado en las profundidades del Amazonas. Por mi parte, eso sería todo. Espero que les haya gustado y de ser así recuerden dar al botón de like, suscribirse y a la campanita para estar al tanto de cada que suba un nuevo vídeo. Eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si quieren apoyarme un poco más pueden hacerlo convirtiéndose en un miembro. Ahí abajo tienen el botón para hacerlo y eso. Y pues eso, chicos, muchas gracias por venir y sin nada más que añadir, Tremorox se despide. Hasta luego.